Economista, dirigente de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros esta tarde y obviamente hay muchas cosas que verificar con él desde la perspectiva de la Fuerza del Pueblo, tanto en el ámbito del análisis de la economía como en el ámbito puramente político. Pero el hecho de que hace unos minutos concluimos una entrevista a un dirigente empresarial nos deja a la puerta de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la evaluación que tiene la Fuerza del Pueblo en términos económicos del impacto de las restricciones en la frontera para República Dominicana? Buenas tardes, gracias por la invitación. Tenía bastante tiempo que no asistía a un programa de esta naturaleza, por lo que me siento orgulloso de estar aquí con ustedes. A algunos de ustedes yo los conozco, Domingo, Ivonne, Graimer, Fafa Taveras, que es una figura pública, siempre leía sus artículos en el periódico El Nacional de ahora, cuando los escribía desde la cárcel, en una actitud valiente de parte de él. Yo soy de Villa Altagracia y desde Villa Altagracia siempre le di seguimiento a la vida política de la República Dominicana. La Fuerza del Pueblo tiene un discurso muy coherente y muy actualizado con relación al problema o los problemas que se están dando en la frontera dominico-haitiana. Nosotros tenemos una posición de que es ilegal la construcción del canal por parte de Haití ahí en Dajabón para desviar el cauce del río Masacre o río Dajabón. Eso no ameritaba, es decir, la posición del Estado dominicano, asumida por el gobierno dominicano, no ameritaba de que el gobierno declarase un cierre definitivo de la frontera solo por el asunto de que Haití está construyendo de manera ilegal un canal para desviar el cauce del río Masacre o del río Dajabón. Debió haber comenzado por donde terminó el tratamiento del problema dominico-haitiano por parte del gobierno dominicano. Terminó haciendo uso de la vía diplomática. Debió haber comenzado por ahí, haciendo uso de la vía diplomática. Porque el cierre definitivo de la frontera ha afectado políticamente a la República Dominicana, pero también económicamente, desde el punto de vista no solamente del comercio, sino también de la producción. Entonces, los dominicanos ubicados en Dajabón, en las provincias fronterizas, las provincias dominicanas en la frontera, Dajabón, Independencia, Elías Piña, Pedernales, etcétera, obviamente que hay muchos productores ubicados en toda esa línea fronteriza, pero también muchos comerciantes, porque el comercio es una expresión o una consecuencia de la producción, ya sea que de la producción interna, local, se dedica una gran parte al comercio y otra parte al autoconsumo, o de la producción importada, porque también se comercia no solamente importando, sino para dedicar los bienes importados a usos productivos y al consumo también, al consumo final improductivo. De modo y manera que esa situación de la construcción ilegal de ese canal por parte de Haití, que cuenta con el apoyo no solamente de los empresarios o de empresarios haitianos, sino también del gobierno haitiano encabezado por el primer ministro Ariel Henry. Eso, obviamente que el gobierno estaba dando por descontada esa participación del gobierno haitiano en la construcción del canal del lado haitiano para desviar el cauce del río Masacre o el río Dajabón. Y eso obviamente
que no ameritaba la construcción ilegal de ese canal, que el presidente Abinader asumiera esa posición de cierre definitivo de la frontera. Y además, un despliegue exuberante de la fuerza militar que dio cuenta de que estábamos como preparándonos para la guerra con Haití, cuando realmente Haití no estaba en esa disposición de ir a la guerra con la República Dominicana. De manera que fue un error del gobierno dominicano haber asumido esa medida del cierre definitivo de la frontera. Y el mismo gobierno ha reconocido que cometió un error cuando fue a la OEA a tratar el problema, y ahí le respondió la diplomacia haitiana con su posición al gobierno dominicano. De manera que ellos ahora dicen que el canal, la construcción del canal La Vigía, adolece del problema de ilegalidad, de que adolece el problema de la construcción del canal del lado haitiano Maestro Víctor, para desviar el cauce del río Masacre o Dajabón. Maestro Víctor Manuel Peña. Después, hasta donde Haití llegó en cierto estado de control y de estabilidad para ellos, porque ninguna dictadura es defendible bajo ningún concepto, ni de derecha ni de izquierda. Pero para los fines de lo que es el territorio haitiano, estaba bajo control la situación haitiana, aunque fuera bajo ese régimen ominoso. Ahora, después de esa dictadura que entró, ¿cómo se llama? El que fue derrocado, el presidente que fue derrocado y luego repuesto, Aristide. Haití se ha vuelto un desastre en materia económica, en materia de derechos, en materia de todos los rasgos que tú te puedes imaginar. Tiene la República Dominicana, a propósito de la intervención pasada de la Federación Nacional de Comerciantes y demás, que atar a la situación haitiana que no tiene previsión de solución el comercio dominicano. Es decir, ¿vamos a estar atados a esa situación o debemos buscarle una alternativa comercial que no dependa de la situación haitiana? Pero es que el principal socio comercial de la República Dominicana es Estados Unidos, no es Haití. Y obviamente, claro, Haití desde hace mucho atraviesa por una profunda y parece interminable crisis política que da cuenta de que no solamente que el Estado es un Estado fallido, sino, como ha dicho nuestro líder, Leonel Fernández, próximo presidente de la República, es un Estado fracasado, totalmente fracasado el Estado haitiano. Y en medio de ese Estado fracasado, fallido, finalmente responde frente a una posición dominicana que es totalmente correcta. Pero que si tenemos nosotros, profesor, que vivir atado a nuestro comercio a un país que mañana te puede saltar con otra cosa y volverse a desestabilizar, que si tenemos que depender de eso obligado. No tenemos que depender de eso obligado, pero es un mercado que es nuestro segundo socio, Haití, y entonces la República Dominicana, obviamente, que de entrada y por iniciativa propia no debería suspender, cosa que hizo el gobierno con el cierre definitivo de la frontera. Suspendió prácticamente el comercio con Haití. Doctor, pero Haití hizo exactamente eso en el 2015, nos dio un portazo en la cara porque este estado tenía problemas fitosanitarios. Sí. Esa caricatura de estado nos cerró la puerta en la cara y nos dijo, no me interesa que tú me traigas nada a mi país. Se contamina. Porque me contamina mi gran mercado fitosanitario regulado. Entonces ellos sí pueden cerrar unilateralmente cuando quieren y nosotros tenemos que ir a la OEA a mendigar. Pero no hubo a un estado que usted reconoce que es fallido. Definitivo de la frontera. Bueno, un estado que ha fracasado total. Históricamente, el estado haitiano ha sido un estado fracasado y lamentablemente no hay grupos en capacidad de dirigir de manera correcta, administrar de manera correcta el estado haitiano. Entonces, obviamente que, por ejemplo, el caso de las bandas haitianas, que son las que tienen el control de Haití. El verdadero Estado en Haití, entre comillas, lo constituyen esas bandas de terroristas, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y obviamente que la posición del gobierno con relación a no permitir que esas bandas penetren y hagan de la suya en la República Dominicana, porque viola la soberanía y la integridad del territorio de la nación dominicana,
pues obviamente que es una posición correcta. Pero independientemente de las bandas. Pero usted me confundió, perdóneme, Víctor. ¿Es correcta o no es correcta la posición de República Dominicana? Respecto a qué es correcta y no. Son un estado fallido, pero son un socio comercial importantísimo casi para la sobrevivencia. O sea, un poco me generó alguna confusión. No, es correcto. No hay razón para la confusión. Es incorrecta la posición del cierre definitivo de la frontera. Pero la actitud del gobierno dominicano de garantizar la seguridad en la frontera con la fuerza militar presente para impedir la entrada de los terroristas haitianos, de esas bandas que azotan y han impuesto el desorden total en Haití, obviamente que esa posición no deja de ser correcta. No cerramos, acordonamos. No cerramos, acordonamos, no cerrar. Pero mira, yo no creo en el cierre definitivo. Yo creo en la vía diplomática, la solución para encontrar soluciones a este problema, que no era un problema de macro, estado? Porque hay problemas micro y hay problemas macro. ¿Con cuál estado? No, hablo del Estado Dominicano. ¿Pero con Haití? En el caso de Haití hay un gobierno que no está, un gobierno que en el fondo, de una manera u otra, no solamente sirve a los empresarios, bien natural que sirva a los empresarios, sino que se deja manejar y se deja manipular y se deja controlar por las bandas de terroristas y narcotraficantes que hay. Mira, hay una observación práctica. Pero no tanta esa seguridad que hay en la frontera por el lado dominicano. Siempre ha habido un comercio ilegal, un tráfico ilegal. Para siempre va a ser eso. De armas, de personas, de drogas, etcétera, etcétera. El gobierno dominicano no ha acabado con eso. ¿Cuántas visas se vendieron a los haitianos durante este trayecto del cierre definitivo de la frontera? Pero mira, ustedes han aprovechado la crisis dominico-haitiana para incrementar como opositor la crítica al gobierno. Pero la dimensión de esta crisis era para hacer una reflexión. Mira, a pesar de que hemos estado diciendo que hay una atomización en Haití, esta crisis lo ha unificado. ¿Tú no has visto interna diferencia entre esas bandas y el gobierno enfrentados a nosotros? Pueden hacerlo. Y en ese marco hay una realidad. La agudización de esta crisis es de terrible repercusión política. Hay que tratar de buscarle una solución. Y lo primero es que nos pongamos de acuerdo nosotros los dominicanos. Y yo siento que usted está hablando solo desde un sentido de opositor, no de compartir la dominicanidad. Porque usted está hablando con el criterio crítico de rechazar la política oficial y no valorar lo que representa que estamos frente a una crisis terrible. Lo que estamos viendo en Medio Oriente y lo que está pasando en Europa te dice que la tendencia ahora en este momento pueden ser confrontaciones locales. Estados Unidos ha probado que no le interesa la solución, que él quiere que nosotros nos hagamos cargo de ello. Yo no he sentido esa percepción, ese juicio. En tu opinión, tú no puedes ser solo opositor de denuncia, siendo la fuerza de una expresión local que no puede ignorar realmente el potencial peligroso que es esta crisis con los haitianos. Fafa, yo siempre te he admirado como tu inteligencia es una expresión de la inteligencia nacional. Y yo creo que tú has malinterpretado o interpretado de manera equivocada mi exposición con relación a este tema entre la República Dominicana y Haití. Dije y repito, subrayo, que el problema con Haití no debió haberse afrontado con esa medida que ha creado una crisis política y económica a todo lo largo de la frontera dominicana. Es decir, la construcción de un canal ilegal por parte de Haití había que enfrentarlo por la vía diplomática y ahí hubiéramos ganado, porque estamos llamados a ganar el pleito, porque tenemos la razón, en virtud de los acuerdos que se han firmado en la República Dominicana entre Haití y la República Dominicana y Haití, 1929, 1936. Solo se cometió un error en el 2021 y ellos trataron de aprovechar ese error, la diplomacia haitiana, para decir que ellos tienen derecho a construir ese canal para desviar el cauce
del río Dajabón o el río Masacre. Entonces, yo he dicho y he reconocido que la actitud del gobierno dentro de esas medidas de evitar que las bandas haitianas vengan a la República Dominicana e impongan el desorden en nuestro país es una actitud correcta. Gracias. Porque obviamente que la fuerza del pueblo, y Lionel ha sido el que ha dicho de manera sostenida que la construcción de ese canal, y no solamente porque él lo diga, eso es así, es ilegal. Gracias, y dijo Víctor. desde el principio, Gracias. hay que apelar a la vía diplomática para resolver ese diferente. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas no gracias. a la vía. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.